Bien, nos visita hoy el pastor Omar Schlegel. Un motivo muy especial lo trae hasta este lugar. Omar, buenos días. Hola Marisa, ¿cómo estás? Y bueno, hoy la gente me tiene que soportar en esta situación, ¿no? Con mi herramienta de trabajo a media máquina. Realmente, sí. Yo agradezco a Dios que este año, dentro de todo, zafé bastante. Bien, como decías, bueno, 1 de octubre hoy, ya dejamos septiembre atrás. Mes de la Biblia, mes del estudiante, mes de la primavera y muchas otras fechas más, ¿no? Pero hablar de la Biblia, un libro de historias, un libro que tiene poesía, un libro que tiene cartas apostólicas, evangelios y el más temible por ahí, Apocalipsis o Revelación, ¿no? No se toca mucho eso en las iglesias, sí, ¿no? Un poco. Porque cuesta entenderlo. El tema que el Antiguo Testamento revela el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que estudiar teología. Claro. Mucha gente por ahí lo vea mal estudiar, pero creo que tenemos que profundizar. Si bien sabemos que el Espíritu Santo es el gran revelador, pero tenemos que conocer el contexto histórico, tenemos que conocer lugares, fechas. Hay gente que es muy especializada, yo no me animo, yo lo enseño, pero hasta donde uno entiende, ¿no? Pero es muy interesante cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Daniel, Antiguo Testamento, tiene muchos fragmentos que Dios le revela otra vez a Juan, porque el libro de Juan es exclusivamente revelación, dice, de Jesucristo al apóstol Juan, que estaba en una isla, había escapado en cautiverio allí, ¿no? Y Dios le da esa revelación para los días postreros. Por ahí hasta nos cuesta, ¿no? Decimos, por ahí renegamos de la vida, pero nadie quiere irse de este mundo, todos queremos la vida. Entonces, eso por un lado. Tenemos los libros históricos, que me encanta el Antiguo Testamento, como hace miles de años atrás Dios se revelaba, ¿no?, a la gente, y cómo realmente tarde o temprano esa palabra se cumplía. Estaba investigando un poquito, se dice que la Biblia comenzó a escribirse 900 años antes de Cristo hasta los 100 años después, dicen algunos autores, otros dicen que durante 1500 años. Entonces, por ejemplo, los primeros libros de la Biblia, la gente lo miró, ya había pasado, lo miraba para allá, eso fue por revelación del Espíritu Santo directamente. Lo del futuro, bueno, o lo del presente, es diferente, pero nosotros hoy miramos muchas cosas ya al pasado. Por eso me encanta la historia. Viste que hay una ley, un principio, que le decimos siembra y cosecha. Uh-huh. Y vos vas al libro de las Crónicas, y hablando un poco de los reyes que estaban gobernando, el rey que reconocía a Dios como ser supremo y actuaba en consecuencia le iba bien, el otro iba en decadencia. Lo tengo, por ejemplo, a Salomón. El rey Salomón fue el rey más sabio en sus entonces, pero cuando él lo ponen allí a reinar, dice que Dios, con Dios audible, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, quiero sabiduría y ciencia. Y Dios le dijo, por cuanto solamente pediste eso, todo lo otro también te será dado. Y fue realmente un rey que conquistó y reinó, que era la atracción de todo el mundo conocido de aquel entonces. Bueno, hablarte un poquito, la Biblia está compuesta, ¿querés preguntarme algo? No, hablando de cómo está compuesta. La Biblia está compuesta. Quiere decir que fue y es el libro más vendido del mundo. Exactamente, es el libro más vendido. A mí me sorprende porque hoy hay una aplicación en el celular que vos lo podés bajar. Sí. Sí. Y mi esposa, que a ella le encanta el tema librería, es constantemente comprar Biblias, porque la gente sigue comprando Biblias. O lo compra para regalar o para tener. Yo no me acostumbro por ahí a tener la Biblia en el celular. Yo soy todavía del papel. Pero es como ese libro más vendido, y una Biblia, dentro de todo, hoy todo aumentó, pero capaz que con 3.000 pesos consigo una muy linda Biblia hoy, ¿no? Entonces, se llama Biblia porque viene de biblión o de libros, porque es, ¿no?, un compacto de 66 libros. 39 del Antiguo Testamento y 27, me lo apunté para no olvidarme, y 27 del Nuevo Testamento. Ya digo, otro comentario dice que fue escrito durante 1500 años por 40 escritores diferentes. Y lo curioso es que todo tiene el mismo hilo conductor, porque ellos, los que escribían, no tenían, como antes escribía la Biblia en papiros,
Claro. Entonces no tenía contacto el uno, lo que no, era realmente revelación divina. Y como dije, está compuesto por historia, profecía, poesía, evangelios, las cartas paulinas y revelación. Y hay un texto en la Biblia que es como el corazón, es San Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también la Biblia está compuesta, creo que algo por 3.495 promesas. Promesas para 10 años, no sin repetir la misma todos los días. Dice que hay 7.378 idiomas en el mundo y 7.900 millones de personas en el mundo, y la Biblia está traducida recién en 3.495 idiomas en algunos párrafos, y completa, la traducción completa, en 717 párrafos. Idiomas. Entonces, como hablábamos fuera de aire, ¿cuánta gente hay que no tiene acceso a la Biblia? Tal cual, ¿no? Y la Biblia a mí me cambió. Es el libro de cabecera. El libro de cabecera. Yo siempre digo, tenés receta hasta de cocina. O ves el Antiguo Testamento y dice: no coman sangre, o no coman carne con la sangre, porque en la sangre, sabemos más que nunca, ¿no? Te dicen coma carne bien cocidita, por los virus, por esto y por aquello y por lo otro. Omar, nosotros ayer, la fiesta de San Jerónimo, 30 de septiembre, lo recordábamos a él como el traductor de la Biblia. Ajá. Bueno, nos hablaba de tantos idiomas, bueno, él la tradujo, claro, a la Vulgata, a ese idioma popular para que podamos entenderla, ¿no? Claro, esto me olvidé mencionar. Al principio fue escrita en hebreo, arameo y en griego. No fueron los 3 idiomas claro, que al principio fue escrito. Claro, qué interesante, ¿no?, que haya gente que se dedique también a eso. Y uno por ahí se pone a pensar cómo hay diversidad en todas las áreas, en todos los ámbitos, también en esta parte. Porque voy a decir, bueno, en la producción, en todo lo moderno, lo tecnológico, pero en esta área Dios no se dejó sin personas que también se ocupen de eso. Claro. Y cada vez tendría que haber más traductores por la cantidad de idiomas que hay y la que falta aún traducir, imagínate. Bueno, pero eso vale de la gente como vos, de los pastores, de la gente a veces de la iglesia. Impensada, claro, para nosotros. Vos hablabas de las revelaciones de Dios puestas de manifiesto o escritas en la Biblia. Hoy tenemos permanentemente revelaciones. Lo que pasa es que estamos con los ojos cerrados, los oídos tapados. Y muy ocupados. Muy en otra cosa. Cuando la Biblia enseña también ahí a hacer revelaciones y milagros. Y sí, permanentemente. Cuando la Biblia habla de la oración, dice: cuando ora, entra a tu aposento, cierra la puerta, y Dios, que escucha en secreto, te va a recompensar en público. Vos imagínate, a ver, yo creo que este aparatito y mucha de la tecnología nos robó mucho tiempo. Yo le agradezco porque es mi herramienta de trabajo. Es muy útil. Pero el tiempo. Hay que saberlo manejar. El tiempo que yo pierdo con el celular. Por ahí te evitas de un montón de viajes, de esto, pero hay más comunicación hoy. Más comunicación. Claro. Entonces, todo el mundo se comunica y del otro lado le tiene que responder. Fue la salvación en la pandemia, pero ahora aflojemos porque... Sí, yo creo que si nos dedicaríamos más a intimidar con Dios, valga ese término, muchas cosas más nos serían anticipadas. Y cómo Dios a veces te anticipa cosas, porque revelación es decir lo que puede llegar a pasar, ¿no? Yo creo, hay gente que Dios las usa directamente en la parte profética. Hay revelación de Dios acerca de cuestiones y cosas. ¿Cuántas veces a veces pasa, decís, mira, ese avión cayó, pero tal y tal persona sintió de no ir en ese avión, por decir algo? El presentimiento. Claro, yo digo revelación. Dios revela, el tema es que le hagamos caso, y siempre digo, si nosotros consultaríamos más a Dios, nos equivocaríamos mucho menos. Mucho. Por eso la Biblia es un libro fundamental. Yo siempre digo, es la biografía de Dios. Quizás vos no podés conocer a alguien, pero si alguien te escribe de él, vos vas a tener una idea ya, y la Biblia te revela a Dios. Entonces yo siempre digo, la relación entre Dios y hombre consta en uno mismo, el Espíritu Santo que te intranquiliza, te convence para que busques, la Biblia para conocerlo, y Dios mismo.
¿no? Entonces no es tan complicado ser una persona cristiana, porque siempre digo, no es lo mismo ser un religioso que ser un cristiano auténtico, porque a veces el religioso, entre comillas, según como lo entendamos, va solamente cuando necesita. Y algunas veces, hace tiempo que no vas a la iglesia, sí, pero estoy bien ahora. Claro. Y yo muchas veces digo el Jesús de bolsillo, lo sacan cuando claro, lo necesitan. o el de la rueda de auxilio. También. ¿No? Entonces yo siempre digo, a ver, la iglesia es una institución que tiene ese libro sagrado, que es el libro de cabecera. Si una institución deportiva tiene gente que no va solamente, no, va todos los días, y yo el otro día lo decía en son de broma, le preguntaba a algunos chiquitos que van a fútbol, digo, ¿qué pasa si en la semana no vas a practicar? El domingo no juego. Digo, ¿y nosotros los cristianos? Claro. Tendría que ser constante la práctica en casa y el domingo o el día que sea ir a estar en comunión, porque la Biblia dice que la iglesia es asamblea reunida. Y allí el escritor hebreo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando ven que los días son difíciles, para estimularse o animarse al amor y las buenas obras. Hay un pasaje por ahí que dice que Jesús hizo el milagro para una multitud, pero solo uno volvió para agradecer. Los 10 leprosos. Ahí está. Dice que había 10 leprosos y Jesús dijo, ¿y dónde están los 9? Claro. Y a veces es así, ¿no? Porque creemos que Dios tiene la obligación de asistirnos, de requerirnos lo que pedimos. Y muchas veces nosotros usamos una palabra que es que cada vez uno transita su propio desierto, ¿no? Tomando eso del pueblo de Dios allí en Israel, cuando sale de Egipto, en ese desierto ellos lo podían hacer en 10 días, le duró 40 años, por la testarudez, por el capricho, por la murmuración, por el descontento. Y dice que aquellos que salieron por murmuradores, por incrédulos, no entraron a la tierra prometida, sino murieron en el desierto. El caminar al desierto, por ejemplo, Jesús, en Mateo capítulo 4, él fue enviado 40 días al desierto para ser tentado por el diablo, porque él tenía carne, tenía su cuerpo de carne, dicen los teólogos que era 100% de 100% hombre. Esa parte natural tenía que ser moldeable o moldeada. Imagínate, 40 días allí en el desierto, ¿y en qué momento y de qué forma Satanás lo tentó? De si estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para hacerlo, que él dijo, escrito está. Por eso le enseñamos a la gente que uno tiene que conocer la palabra, porque es un arma poderosa contra los ataques y todas las circunstancias de la vida que a veces nosotros enfrentamos. Eso que estás diciendo también vale aclarar, al menos para nosotros, que los números que se utilizan mucho también tienen su simbología. Exactamente. El 7, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7, claro. Es un número eterno, toda la vida. Es la perfección de el Dios. El 40 días, 40 años. 40 años también es un número simbólico que significa mucho, ¿no? Sí, hay cosas, y eso tiene que ver mucho el Apocalipsis que hablábamos hoy. Claro. No hay mucha numerología, pero hay gente que realmente estudia y profundiza y se capacita en eso. Omar, nosotros los católicos nos manejamos cuando hacemos la misa en ciclos. Ajá. Se lee la lectura, el ciclo A, B y C. No sé en este momento cuál está corriendo, es decir, que cada 3 años estamos repitiendo la lectura. Ajá. Ustedes, los evangélicos, ¿cómo se manejan para seleccionar la lectura para la asamblea? Asamblea o para la homilía, digamos. O para la homilía. No, hay gente que tiene sistema. Yo me manejo más por revelación. Por ejemplo, hace 15 días atrás le pongo título a los sermones, estrategias para defenderme contra herramientas para defenderme contra la estrategia del diablo o de las tinieblas. Tenemos herramientas, la gente tiene que saberlo. Yo una vez leí un texto, había un pastor en Corea, la iglesia más grande del mundo, el pastor Yonggi Cho. Él dice, yo tengo que predicar el evangelio completo. Entonces, en mi forma de ver, si yo uso algo sistemático, voy a hablar muchas veces lo mismo, y quizá algo que la gente mañana necesita es mi forma de ver. Entonces yo le pido al Señor, ¿qué necesita saber la gente hoy? Y le hablo de eso. El domingo, por ejemplo, último hablé de la necesidad que Jesús iba por las casas enseñando el evangelio. Nosotros tenemos un sistema llamado Casa CC, contención y crecimiento.
Entonces, a aquella persona que va por primera vez a la iglesia, se le conecta a una casa CC o a través de contacto, donde va a conocer, se la va a contener y va a crecer en el Evangelio. No, cada denominación o iglesia tiene su método. Lo que yo sí hago, en un año leo todos los años la Biblia. Este año, o el tema pandemia, empecé a hacer algo distinto. La leo en 3 años, porque hace como 2 años hago todos los días un mensaje cortito de 5 minutos, no, porque quiero que la gente en 3 años tenga un panorama completo lo que dice la Biblia. Omar, como siempre te digo, seguiríamos charlando. Sí. Te invito a que nos dejes una reflexión, Bien. una bendición final. Bien, hay un texto en la palabra, segunda de Timoteo 3:16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que el varón o la mujer de Dios estén preparados para toda buena obra. Y como hablábamos fuera de aire con Marisa, hay un principio de una siembra, una cosecha. Lo que uno siembra, tarde o temprano va a cosechar. Y qué mejor que en este planeta tan maravilloso, planeta Tierra que Dios nos creó, hagamos las cosas bien y escribamos historia y vivamos un presente, la historia para los que vienen detrás de nosotros y el presente para todos los que están alrededor de nosotros. Quiero orar por ustedes y bendecirlos. Padre, gracias te doy en esta mañana, en este día, por poder compartir aquí en este programa. Bendigo a cada uno y creo y te pido, Señor, que tu palabra sea leída y sea aprendida y practicada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Omar, muchísimas gracias, Gracias a y te vos. esperamos en cualquier momento. Bueno.